Bien, entonces, para poder hablar de unidad necesitamos hablar de lo diverso. ¿Por qué? Porque lo diverso no es lo opuesto propiamente a la unidad, sino que la multiplicidad acaba siendo una cualidad de lo material para manifestar lo uno, la unidad. Entonces, en la medida en la que hay una multiplicidad en lo material, se manifiesta una unidad. Esto es un poco complejo. Por ejemplo, tengo esta pluma. Esta pluma tiene dos piezas. Si le quito una, deja de ser una pluma y ya no me sirve como tal. Si le quito el cartucho de tinta, pues ya no me sirve como pluma. Es la envoltura de una pluma, pero ya no es una pluma. Entonces necesito que tenga todo para que sea una pluma. Y son varias cosas, son varios elementos, no es solo uno. Incluso podríamos todavía pensar, bueno, es con el puro cartuchito de la tinta. No, por algo tiene toda esta envoltura. Necesita varios elementos para poderse considerar una unidad. En una persona es todavía más evidente. No me encuentro cabezas de persona por todos lados. Necesito tener cabeza, manos, brazos, y son diversos. Simplemente esta mano es diferente a esta mano, aunque sea la misma persona. Esta multiplicidad que hay manifiesta esa unidad. Si yo me encuentro una mano sin nada, la pura mano, no digo es una persona. No, necesito todos los elementos para poder considerar lo que es una persona. Entonces, por eso es la importancia de que en lo material, en el mundo material, eh, haya una diversidad que me manifieste la unidad. Eso es fundamental y es importante y es necesario. La siguiente diapositiva. Este, bien. De ahí parte entonces el concepto de comunidad. Esto ya sería a un nivel quizá un poco más social. Que, bien, parte de la cualidad de común. Entonces, quiere decir que la unidad parte de algo común. No es privativo de, tú no, 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 no. Es una cualidad de común. Parte de la, eh, para poder llegar a una comunidad, tengo que entender lo común. Y entonces entiendo la parte de común, unión, comunión, común, unidad, la unidad. Y entonces la familia propiamente tiene que ver con esta común unión que va más allá de solamente la cuestión sanguínea. Eh, Hay que entenderlo todavía más profundo. Es más íntima la relación que debe de haber en una familia para poderla entender como una comunión. Y entonces entendemos esta diferencia en una familia comunión y una sociedad agrupación, que los sociólogos pues ciertamente tienen cierto debate ahí respecto a qué es propiamente la sociedad, y el caso es que nadie sabe qué es sociedad y todo es sociedad, pero nada es sociedad. Eh, Simplemente vamos a reducirlo para esta finalidad a una simple agrupación. Una sociedad es una agrupación. Tienen en común que son mexicanos. Pues entonces habitan aquí o habitan incluso fuera del país, ¿no? Lo que sea. Eso es una sociedad, es una agrupación. No necesariamente tiende a la común unión que tiende la familia. Entonces hay una diferencia en ese sentido de familia y sociedad. Claro que en otro sentido sí podríamos considerar, bueno, es que la familia sí tiene un cierto grado de agrupación y por lo tanto, pues por eso se le considera o se dice que es la célula de la sociedad y pues, es en cierta forma ya sociedad. Sí, pero vaya, quiero diferenciar un poco esta parte de agrupación y común unión, comunión. ¿Por qué? Porque la comunión, la comunidad favorece y enriquece a la persona. No solo es
algo común, sino que también es unión. A nivel de agrupación tienen muchas cosas en común, pero no siempre a la unión, hacia la unidad como tal. Entonces, la persona busca siempre, sí, esa agrupación, pero en mayor riqueza o en mayor profundidad a nivel de comunión. Y eso no lo puedo encontrar fuera de la familia, no en un nivel tan pleno. Sí, porque podríamos decir, no, pues es que los scouts son mis amigos y pues vivimos un cierto grado de comunión. Sí, por eso incluso se le llega a equiparar, ¿no? Es que es como mi familia. Claro, pero vaya, eh, en la familia debe de fraguarse esto. Ahí es donde debería, idealmente, y de hecho yo me enfoco más hacia la parte de, no ya que está todo hecho, sino la parte de prevención. Una mayor riqueza en la sociedad como agrupación debe de partir de una comunión en la familia. Eso es muy importante y por eso se debe de velar en eso. Bien, la que sigue. Entonces, sí, la que sigue de la presentación. Ay, ahí está, etimológicamente. Bien, entonces, comunidad, etimológicamente es munus. Munus es función o carga. Incluso matrimonio es carga de la madre, etimológicamente. Quizá haya corrientes feministas que no les encante mucho eso, pero tiene un sentido bonito que se debería de recuperar, pero bueno, ese no es el tema. Eh, munus, carga o función. En este sentido, entonces, están ciertas áreas. La función que realiza, munus, la función que se realiza, la obligación, el deber a cumplir, y el don de un don, el regalo, el favor. Esto se tiene que encontrar en una comunidad. Cada uno tiene una función distinta. No podemos manejarlo todo igual. En el caso de una familia es muy claro. Por eso ahí es donde se aprende a vivir en comunidad. Hay una jerarquía, aunque quizá no nos guste la palabra, aunque quizá no nos guste decir, ay, es que hay un jefe. A ver, hay una jerarquía. Y con base en esa jerarquía, entonces tenemos una función propia para la madre, una función propia para el padre, una función para el hijo mayor, una función para el hijo menor. Cada uno tiene una función muy particular, no un rol. No, pues es que como me toca ser el hijo mayor, a fuerza tengo que ser pues, el que cuide a mis hermanitos menores. No necesariamente. La función que se realiza se va haciendo con base en este sentido de comunión. Entonces, es diferente. No es solamente el rol de a ti te toca. ¿Por qué? Porque pues, ni modo te toca. No, 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 no. Puede haber casos en que a lo mejor la mamá es la que se queda en casa y cuida a los hijos y el papá es el que sale y trabaja. Puede ser que sí, puede ser que esta sea la función que ayude a tener ese sentido de comunión. Ahora, puede haber casos que no. Puede haber casos en que, bueno, si solamente hiciera el papá el trabajo y la mamá se quedara en casa, no podríamos comer. Bueno, entonces la función que exige a la mujer en ese caso es también salir y atender. Ah, o vaya, es un poco cambiante y adaptable la función. Si lo reducimos a un rol, se encaja y eso no ayuda a la comunidad. Un rol no ayuda. Ahora, por otro lado, la obligación. Nos encanta decir, tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho y tengo derecho y tengo derecho. También tenemos obligaciones y no hay derechos sin obligaciones. ¿Por qué? Porque esa es la base del derecho en general. Yo no puedo pedir un derecho a la educación
si alguien no tiene la obligación a darme esa educación? Entonces, tenemos obligaciones y es importante recordarlas, porque a veces nos perdemos en derechos, pero si nos olvidamos de las obligaciones, también se van a perder los derechos. Necesitamos ser conscientes de que con base en esa función, en ese munus, tenemos una obligación. Y la razón por la cual consideramos el tema como una constelación de dones es porque cada persona debe, que integra la familia, debe ser considerada un don que da un don. Y esto quiere decir un regalo o un favor. Entonces, una persona que integra esa familia debe de ser considerada un don muy valioso y único. Como decía hace ratito, una mano es diferente a la otra, pero las dos nos ayudan, forman parte de un todo. Igual, eh, no es la familia peluche y la hija la rara, ¿no? No, nadie es raro, son una riqueza, todos son un don que nos aportan algo. Ahora, el adjetivo de munus, munus sería el sustantivo propiamente, es munificus, es decir, generoso. Y eso es muy padre, porque la obligación no se ve ya como una carga, por eso digo que hay que entender bien esta palabra munus, como una carga pesada, eh, sino como un don generoso. Vaya, yo decía que la etimología de munus es carga, pero carga en cuanto a la función, no carga en cuanto a que no puedo con ello, en cuanto a que me pesa demasiado. No, o sea, munus en cuanto a que tengo un cargo, por así decirlo, no sé, creo que en el ambiente de los scouts es más fácil entenderlo, bueno, tengo un cargo que, vaya, no por ello debe ser algo asfixiante, algo que me está oprimiendo y no puedo, no, no, no. Por eso el adjetivo es munificus, es un don generoso, no se reserva. A veces dicen, no, es que primero me tengo que amar a mí para amar a los demás. Sí, no, es importante que para poder darse a los demás, seamos conscientes de lo que somos y nos procuremos. Pero también es en algo simultáneo, es un movimiento simultáneo. No es primero yo y luego los demás, sino que porque estoy pensando en los demás, también me cuido a mí. En el caso de la contingencia sanitaria, estoy pensando en los demás, por eso me cuido a mí, por eso procuro eh, salir lo menos posible, hacer caso de las atenciones sanitarias, ya no tanto solo por mí, sino por los demás. Estoy procurándome a mí, procurando a los demás. Estoy procurándome a mí, procurando a mi familia principalmente. De hecho, mucha gente me ha dicho, no, es que yo estoy cuidando no salir porque pues tengo cuidado de mi familia. Claro, por este sentido de comunidad, por este sentido de generosidad. Bien, cum, ah, me faltaba esa parte, el cum, con. No es poseer en común, sino compartir una carga, deuda o obligación en común. Entonces, la carga no es, se lleva solos, no es algo para nosotros mismos nada más. Siempre y sobre todo en la familia debe de haber ese sentido de compartir la carga. Igual, vuelvo a decir, y creo que es muy fácil verlo en los scouts, no es el cargo del presidente de provincia, sino que todos de alguna manera comparten esa carga desde su trinchera, desde su puesto, por así decirlo. Sin embargo, hay una jerarquía y es una función propia, ¿no? Que el presidente de provincia va a tener en este caso, ¿no? En este ejemplo. Eh, pero no es solo de él. Necesita entonces tener colaboradores,
los vicepresidentes, los jefes de grupo. Ah, bueno, y todo eso, ¿cómo se aprende? En la familia. No hay otro lugar. Ahí se debería de aprender a que, ¿sabes qué? Tengo que hacer un examen. Ah, ok, pero me tocan lavar los trastes. No te preocupes. Por hoy yo te ayudo lavando los trastes para que tú puedas hacer tu examen. Vale. Es una carga que él tiene, pero que se comparte, que no es algo pesado, no es algo eh, imposible de llevar, sino que es algo que se da, es algo generoso. Y a ver si la que sigue. La presentación, diapositiva que sigue. Mm, diapositiva, ahí está. Bien, la antítesis de comunidad es la inmunidad, estar a salvo de todos, de los otros, como vivir en una burbuja. Este es un estado, obviamente, de resistencia, de no querer estar en contacto. Y eso nos lleva a algo terrible, que sería una especie de solipsismo, a la soledad. Si vivimos ajenos a los demás, esto nos va a llevar irremediablemente a una soledad terrible. Y ese es el miedo por excelencia. De hecho, hay psicólogos que dicen que en sí ese es el miedo, la soledad. Que no, que tengo aracnofobia. El asunto es que de fondo hay un miedo a la soledad. No hay quien me defienda de esas arañas. Entonces, bueno, hay posturas, ¿no? Hay diferentes posturas, pero en sí el miedo, la base del miedo, sí la podemos relacionar mucho con la soledad. Y la soledad se logra gracias a la inmunidad. Entonces, es contingencia sanitaria, ¿no? Aplicándolo a este ejemplo de que estamos viviendo en la familia, y salimos pues solo a lo necesario, ¿no? Eh, es un estado de, sí, cierto confinamiento, pero no de inmunidad. Si caemos en, no, es que todos están potencialmente enfermos todos, y me voy a morir, y empieza el miedo. Cuando empiezo a tener este sentido de inmunidad, es cuando va a llegar el miedo, irremediablemente. No. Entonces, tenemos que partir más bien del sentido de comunidad, no de inmunidad. No es aislados, ajenos. No, en la medida de lo posible, apoyar, ayudar, siempre, al fin. Igual, vuelvo a decir, somos scouts. Eh, y esa ayuda, obviamente, empieza en casa. Y quizá eh, algunos nos pueda hacer como un poco de ruido, pero al fin es importante partir desde ahí, porque vaya, no podemos salvar un mundo si no estamos salvando nuestra casa. Entonces, eh, en la casa tenemos que aprender este sentido de comunidad. Puede darse de que en la misma casa, aún en confinamiento, se dé inmunidad. ¿Y qué es esto? Es únicamente personas yuxtapuestas en un mismo cuarto, eh, en la misma casa, pero inmunes, que no se acercan, que no hablan, que no, como si no existieran, aunque estén en el mismo lugar. Por eso es este estado de resistencia. Hay que vencer esa resistencia. En una comunidad, en cambio, cada miembro se descubre como donado y donante, siendo desde otro y para otro, no para sí mismos, como sería inmunidad, sino para el otro. Si nos basamos en este,
primero yo y luego los demás, caeríamos en inmunidad, porque nos vamos a quedar en primero yo, ay, pero primero yo, no, pero primero yo. No, 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 no. La comunidad implica un, sí me estoy viendo a mí, pero sirviendo a los demás. Decía una maestra que tuve de psicología que, que le decía a una chica que le gustaba llevar comida a enfermos y demás. Dice, a ver, si tú necesitaras un carrito, un sur, para llevar esa comida, procurarías ese carrito porque lo necesitas, ¿no? Y que la chica le dice, no, pues sí, así igual tú te necesitas cuidar a ti para poder seguir llevando a los demás. Entonces, no es eh, la finalidad, aplicado en ese ejemplo, el que el surro esté en óptimas condiciones, porque quiero que el surro esté en óptimas condiciones. No, sino porque está siendo también eh, ayudando a los demás. Es un medio. Ahora podríamos decir, bueno, entonces me estaría usando a mí mismo. Soy un medio, me estoy usando como cosa. No, para nada. No, no es la misma idea. ¿Por qué? Porque yo sé que me causa alegría, porque creo que muchos lo hemos experimentado, cuando estamos dando a los demás y sé que necesito fuerzas para seguirme dando a los demás. Entonces, sé, por ejemplo, que necesito dormir mis horas para poder estar despierto y rendir más en el trabajo, por ejemplo. Entonces, sí, no es que esté viendo por primero yo, sino que estoy viendo de que ese trabajo también está siendo de sustento para mi familia. Entonces estoy viendo por los demás y como estoy viendo por los demás, entonces necesito dormir mis horas. Es un ejemplo. Y esto solo se logra en comunidad. La comunidad es la que me ayuda a ser consciente de los demás. No es solo un contrato, no es, vaya, no solo, no es un contrato. Este solo se daría entre individuos y sería para cosas muy concretas y no, eso podríamos entenderlo en otro sentido. Hay algunos que les gusta decir que, bueno, entonces la familia es un contrato. No, la familia tendría que partir más bien del sentido de comunidad, no de contrato, por esta apertura a los demás. El contrato es cerrado, la comunidad es abierta, tiende a abrirse a los demás. En la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, 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 siguiente diapositiva. Ay, siguiente diapositiva, por favor. Eso. Bien. Comunidad e inmunidad, persona e individuo. Estas dos palabras hacen que se discierna entonces la familia como una comunidad de personas a otras formas que también se les llama familia. Y vaya, esto es entonces la diferencia entre persona e individuo. El individuo, diría, bueno, este es Emmanuel Munier, es personalista totalmente. Dice, ¿no? Dispersión de la persona en la superficie de su vida y a la complacencia de perderse en ella. ¿Qué sería primero yo, luego yo y después yo? Pocas palabras. Y pues la autocomplacencia siempre me va a llevar a aislarme. Y por tanto me lleva a ser un hombre sin nombre, sin vocación, sin sentido, sin familia. Es muy peligroso caer en ese que también se le llama individualismo. Porque es el camino seguro para la soledad.
para vivir con miedo. No se vale. Entonces, que yo únicamente me dedique a cuidarme a mí mismo, no la contingencia sanitaria. No es porque yo no me quiero enfermar, porque pues yo valgo demasiado. Sí, no, no es solo por ti, sino que tienes que ver por los demás. Y en ese sentido es como puedo ir tomando un nombre, es como puedo ir tomando una vocación, eh, una meta en mi vida. No, no hay de otra. Y entonces, esto me va a implicar algo, compromiso, cargo. Cargo no en el sentido, otra vez vuelvo a repetir, de peso, de que no lo soporto, sino que me voy dando cuenta de que no estoy solo. Y cuando me doy cuenta de que no estoy solo, voy también tomando fuerza. Ahora, un ejemplo que puse ahí de un individuo, Forrest Gump, la película, si es que la han visto. Es un ejemplo de individuo, dirán, no, pues es que cómo te atreves, él sirvió en la guerra, no me acuerdo qué más hizo, pero si nos damos cuenta, pues llegó a la guerra porque ahí lo llevó el viento, por eso el simbolito de la pluma que lo va llevando el viento, pues ahí lo llevó el viento. Él no peleaba en la guerra porque quería defender a su país o lo que sea, ¿no? O sea, llegó ahí, nada más, así. ¿Y por qué empezó a correr por todo el país? Pues nada más, porque se le ocurrió, así, nada más, para él mismo. ¿Y por qué seguía atrás de Jenny? Jenny, la chica, ¿no? Siendo que lo veía, lo saludaba y se iba. Y luego demás cosas hacían y otra vez se iba. Y ya finalmente que tuvo cáncer y quién sabe qué tanta cosa o no sé de qué se enfermó. Ah, entonces ahora sí se quiere quedar con él. Y él, pues ahí está. Así de, llega, qué bueno, se va, ah, qué triste, pero pues ni modo. Eh, Eso es un ejemplo de individuo. Un individuo vive para sí mismo, no le importa, o sea, las cosas como lleguen y no construye nada. ¿No? O sea, no busca hacer algo. Ese es un ejemplo de individuo. Una persona que vive inmune a los demás. No le importan los demás. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Se me eche rápido. Bien. La persona, en cambio, es un señorío de sí mismo y es elección, es generosidad y es desprendimiento. Implica un ser consciente de sí mismo dándose a los demás. La persona como tal, diferenciándola en este sentido individualista, solo se puede encontrar siendo generosa. Por eso tanto se dice, no, es que es muy humanitario. Ah, bueno, es por esto, porque es humanizante, el ser generoso, el darse a los demás, el estar preocupado por los demás. Y en un doble dinamismo, sabe también acoger, porque a veces, no, pues es que yo quiero ser súper generoso y doy todo, y doy todo, y doy todo, y cuando me dan, no, yo no merezco nada. No, también hay que saber recibir. Es parte de esta generosidad y de propiciar esta generosidad. Y obviamente donde se aprende, obvio, en familia. Y es una gran oportunidad el que en el confinamiento se pueda hacer esta dinámica de acoger y donar. Y saber acoger es, por ejemplo, el niño hizo ¿qué les gusta? Una cartulina con unos rayones ahí feos y dice que es Pablo Picasso. Ah, pues puede ser, disfrútalo, acógelo. Es una forma de arte también, aunque parezca que solo sean rayones. Hay que saber acoger con gusto. Ah, esto es una porquería y lo tiras, ¿no? Mm, no sabes acoger. Ah, pero yo le pagué la escuela.
Pues qué bueno, ¿no? Sabes donar, pero no sabes acoger. Entonces, la persona sabe recibir y sabe dar. Son las dos cosas. Ahora, en cuanto a la generosidad, solo se posee realmente lo que se da. Cuando uno no es seguro de lo que tiene, no lo puede dar. Tiene que estar seguro de lo que tiene para poderlo dar. O incluso dándolo. Es como se ayuda a sí mismo, por así decirlo, a descubrir lo que tiene. Y entonces ayuda a enriquecer. Y es por eso que quizá cuando somos chiquitos, ¿no? Ay, no, es que qué flojera tener que ir a la escuela. Pero cuando crecemos, decimos, híjole, creo que necesito estudiar esto porque hace mucha falta. Y como hace mucha falta, lo voy a estudiar para poder ayudar. Y entonces no tengo un grado académico para publicarlo en Facebook y decir, miren, ya saqué mi doctorado, soy lo máximo, apláudanme. No, eso no sirve para nada. Lo que sirve es, yo me estoy especializando, ¿por qué? Porque quiero dar más a los demás, quiero ayudar, no quiero que me aplaudan, quiero ayudar, quiero que la gente sea feliz, quiero que mi familia sea feliz. Entonces, tenemos que asumir que la generosidad es lo que nos va haciendo humanos. Y retomo el título, la familia es una constelación de dones, sí, porque cada uno es un don tan valioso para la familia y la familia para la sociedad. Entonces, este confinamiento sanitario no es un motivo y no nos debe de dar motivo para la inmunidad, sino para enriquecer más este sentido de comunidad, de ayudarnos a descubrir más. A veces cuando estamos en condiciones habituales, pues bueno, van y vienen y no se da la oportunidad de estar en casa todos. Ahora que sí se da, o que se ha dado al menos durante estos meses, pues debería de ser un motivo para poder crecer en esta generosidad, porque la generosidad no se reduce únicamente a dar dinero, eso es quizá una parte, ¿no? Hay quienes piensan que pues con eso basta. No, la generosidad va mucho más allá. La generosidad es saber que el otro es un don y saber que yo soy un don para los demás, que yo puedo aportarles algo, que yo puedo enriquecerlos, como ellos me pueden enriquecer a mí, porque no todo soy yo, volvemos a lo mismo. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Mm, ok, ahí está. Bien, ahora, hay que distinguir entre grupos familiares comunitarios y grupos familiares no comunitarios. La comunión, la comunidad de la familia, como hemos visto hasta ahorita, es algo que conlleva una construcción. No se da nada más por el simple hecho de vivir en la misma casa. Eso sí se tiene que tener muy claro. Hay muchas sociedades, muchos, llamémosle clanes, si quieren, pero pocas comunidades. La familia debe de ser una comunidad, pero se construye. No es algo eh, que únicamente se dé, no es espontáneo, no es nada más, pues aparecieron los hijos y ya somos una comunidad. No, de hecho está los papás, ¿no? O la mamá o el papá que ayudan a educar al hijo. Sí, parte de la educación implica este trabajo de construcción de comunidad. Es por eso tan importante y por eso es una obligación de los padres formar, educar a sus hijos. No, no lo reduzcan muchas veces al tema de, pues yo para eso lo mando a la escuela, para que lo eduquen. No, la educación parte en casa. Así que si dicen,
No, pues es que con el confinamiento sanitario ahora hay educación en casa obligatoria. Siempre ha sido obligatoria en casa. Siempre es lo principal, la educación en la casa. Eso no es nuevo. Que ahora hay instituciones educativas que apoyan a los padres de familia para la educación. Bueno, eso es una realidad y que se tiene que adaptar. Sí, también. Pero educación en casa, eso siempre ha sido. Eso no es nuevo. Y la meta es esto, formar comunidad. ¿Por qué? Porque quizá los hijos algún día también vayan a formar parte de una nueva comunidad y ellos serán la cabeza de esa comunidad. Y, y sí, no es algo malo lo que estoy diciendo de decir que son cabeza de comunidad. No, son cabeza de comunidad. Es una responsabilidad que tienen. Es este munus que he mencionado antes, que van a tener más bien en, en un momento dado para formar una nueva comunidad. Entonces, eso es interesante. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, desde una perspectiva antropológica, no propiamente institucional, no de papá, mamá, hijo, sino antropológica. Hay ciertos tipos de familia, porque al fin de cuentas eh, podemos hablar de tipos de familia a nivel institucional, pero no vamos a hablar tanto de eso. Vamos ahorita a mencionar eh, desde una perspectiva antropológica, es decir, desde esa construcción de comunidad. Y bien, entonces el primero sería este grupo familiar o familia nominal. Es un grupo de gente, un grupo amorfo de gente, ahí, eh, ajenos los unos a los otros. Ahorita no se me viene a la mente alguna serie, pero mm, bueno, podría ser. Eh, vaya, hay este tipo de familia serían aquellos que nunca se ven. O sea, pasa el día entero y aunque estén metidos en la casa, nunca se ven. Jamás se ven. Viven más bien volcados a pertenecer a otros grupos. Les gusta, pues no sé, se puede dar aquí, volcados en los scouts, pero ajenos a su familia. Ese es un riesgo. Puede ser que nada más pertenezca a la familia nominal, se llama familia porque viven juntos y porque pues, comparten la sangre, pero pues no saben ni quiénes son. Y, y ni qué pasa, ¿no? Nada más es ya llegué, ya me voy, ¿no? Como en la película de Pedro Infante de ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. Ujú, ya, pero no saben qué es de su vida. Y esto es terrible, porque esto da mucho pie a, a muchos otros males. Una familia nominal, que únicamente se llama familia por estar así todos metidos en la casa, ayuda mucho, contribuye a hijos drogadictos, a situaciones de adulterio, mmm, alcoholismo. De este grupo se desprenden muchos males y son anónimos. Y lo malo es que esos males que van creciendo en los individuos que forman parte de este grupo acaban siendo un cáncer que tarde o temprano explota. Entonces, tener cuidado de no ser una familia así. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, ahí está. Eh, este otro grupo, Asociación de Iguales. También este grupo es bastante terrible. Son unidas sí por las mismas costumbres, mismos entusiasmos, pertenencias comunes. Eh, vaya, son las familias que, por ejemplo, mmm, que les gusta mucho el fútbol. Y les encanta, y es lo suyo, estar metidos en los partidos de las poderosas Chivas. Este, eh,
todo el tiempo, y es el gusto común, y todos tienen su playera, ¿no? Todos tienen su bandera, y van, y es la actividad que tienen. Y, ups, ya voy. Eh, bien, tienen muchas actividades en común, les encantan, pero acaban siendo como un grupo de amigos. Y vuelvo a lo que mencioné, hay jerarquías, aquí se anulan, y al anularlas, entonces llega a haber conflictos. Entonces, no puede ser una asociación de iguales, porque no son iguales. No, ¿cómo te atreves a decir que no son iguales? No lo entiendan como que son personas menos los hijos o personas mejores los papás. No, no es eso. Simplemente de que los papás son los papás, no son los amigos de los hijos. No, es que mi papá es mi mejor amigo. Es mejor que un mejor amigo, es tu papá. Eh, vaya, no sé si me entienden. Este, Siguiente diapositiva, por favor. En este grado de asociación de iguales se habla mucho de derechos, pero no de exigencias. ¿Por qué? Porque son amigos, o se consideran amigos. Y pues no ayudan mucho. Ayudan quizá mucho a la parte de hacer ciertas relaciones sociales, ¿no? O sea, es más fácil que una persona que vive en una familia así se relacione con los demás, pero vaya, a veces los hijos, si no es que siempre más bien, necesitan a sus padres. Entonces, el reducirse a ser iguales a los hijos, sí les da en la torre a los hijos. No, no es nada recomendable. Necesitan los papás. Necesitan a los papás. Eso les ayuda mucho, en verdad. No, no los abandonen. Y bien, siguiente diapositiva, por favor, prender la luz. Bien, la familia clan tienen roles, es lo que ya había dicho, ¿no? La familia clan tiene roles, no funciones. Esto hace que sea muy cerrado y hay autoritarismo. Sí, de hecho que hay jerarquía, claro, pero el que haya jerarquía no equivale a que haya autoritarismo. Y no es, y me respetas porque soy tu padre. Bueno, sí, lo respeto porque soy tu padre, pero pues, no a trancazos, ¿no? Y, vaya, la familia clan vive muy cerrada en sí misma, por lo mismo, que son los roles. Y es la mal llamada familia tradicional. Sí, el papá va y trabaja y no importa que se mueran de hambre, pero la mamá se tiene que quedar en casa. Y no, roles demasiado cerrados no ayudan. Eh, Vaya, y lo dice alguien que va a misa en latín, ¿no? Pero vaya, tampoco por el que vaya a misa en latín, quiere decir que sea cerrado. Eh, Vaya, la familia no debe de ser así, cerrada, en roles, encasillada, debe de ser abierta, generosa. Si considero a una familia clan, también me sirvo a los demás. Y entonces yo cuido a mi familia, a los demás no me importa, ¿no? Que se mueran. Yo cuido de que mi familia esté bien del COVID, ¿no? Pero, pues los demás si se mueren, ni modo. Es una especie de inmunidad, pero a nivel clan. Es una inmunidad de un grupo que obviamente pues acaba también generando males, ¿no? Acaban siendo eh, una familia anónima, una familia pues un cúmulo de gente que hay metida, pero pues nadie los conoce. Eh, la siguiente diapositiva, por favor, ya vamos a acabar, pero me encanta explayarme. Eh, Bien, la familia como una comunidad de personas considera a cada miembro insustituible
lo que los vincula es amor. No lo podemos reducir a la cuestión sentimentaloide, ¿no? O sea, un vínculo de amor implica toda esta dinámica de acogida y generosidad. Eh, y es eh, una familia donde cada uno tiene un nombre. No puedo yo fundar eh, una comunidad esquivando la persona, es decir, a cada quien, considerándolo a cada quien. La familia como comunidad de personas reconoce a cada persona y en cada persona su riqueza y su valor. El confinamiento ayuda mucho a eso, se supone, debería. Por eso las comunidades monásticas de monjes se llaman comunidades, precisamente por esto, porque cada monje tiene un valor en sí mismo, cada uno tiene una función. Por eso es, por eso vuelvo a repetir el título, la familia como constelación de dones, porque si por ejemplo eh, una persona, digo yo, quizá ahorita hay tecnología para eso, pero una persona que le gusta navegar debería de considerar las constelaciones para poderse guiar. Si falta quizá alguna estrella que completa esa constelación, el navegante se puede perder. Y entonces, así pasa con la familia, por eso es una constelación de dones. Se pierde el sentido si una de esas estrellitas, por así llamarle, se pierden. Por eso es una labor fundamental de los papás, aunque de todos también, pero de los papás, el educar y el formar y el trabajar para que esa familia sea una comunidad que vive abierta a los demás. Bien, siguiente diapositiva. Ya casi, ya casi, ya casi. Eh, bien, entonces, la familia se va a construir a partir de los dones que tiene, de los integrantes que tiene, y se va construyendo así una imagen de una especie de persona de personas. Una, llamémosle malamente, una especie de equipo. Digo porque digo malamente porque familia debería ser más grande que decir equipo, pero bueno, eh, se hace una especie de equipo con el cual cada uno goza de diferentes dones y por así decirlo, ¿no? Podríamos decir, bueno, tengo una hermana que toca el piano y entonces que yo sé y reconozco que mi hermana toca el piano y se lo aplaudo y se lo alabo y se lo digo, ¿no? A los demás. Y quizá ella me empieza a decir a mí, no, él es el mejor ingeniero en lo que sea, ¿no? Y se va enriqueciendo la sociedad. No, no, sé si me van entendiendo. A veces pasa como yo conozco a uno que es muy bueno. Qué mejor que decir, yo conozco a alguien que es muy bueno, que sea de mi familia. Eso ayuda mucho y eso enriquece. Y es como ser una persona de personas. Es como decir, bueno, mi mano izquierda no puede escribir porque no soy zurdo, pero mi mano derecha sí. Y es la misma persona. Y confío en mi mano derecha, que ella sí va a escribir, aunque mi mano izquierda no lo haga. Así, así funciona una comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya casi, ya casi, ya casi. Ups. Bueno, creo que me voy a tener que apurar. Mm, bien. Entonces, como es una persona de personas, es un fin en sí mismo en cuanto a que se puede perfeccionar a sí misma. Eh, Creo que, ups, ya me estoy alargando, ¿verdad? De más. Eh, Bien, si quieren lo voy haciendo como que más rápido. Es un fin en sí mismo, se puede perfeccionar y se abre al encuentro con los demás. Entonces, en la medida en la que se abre el encuentro con los demás, se enriquece a sí mismo. Bien, si quieren para apurarme, la siguiente diapositiva, por favor.
Bien, entonces esto también va a ir anulando este egoísmo, esta inmunidad, este sentido individualista. ¿Por qué? Porque voy viendo en cada uno de los miembros que puedo ir enriqueciéndome como familia, porque ya no solamente me reconozco a mí como persona, sino como una persona de personas. Entonces empiezo a dar paso y auxilio a cada uno de los miembros de la familia para que se desarrollen más. E incluso puede llegarse a dar, eh, por eso digo la parte de la función, que los hijos puedan apoyar a los padres. Quizá en algo un poco pues común en algunas comunidades, eh, el que gracias a los hijos los papás puedan acabar, no sé, la secundaria. Eso es algo fabuloso y es posible. Y eso si no están encerrados en familia tradicional, ¿no? Una familia como comunidad dice, bien, yo soy el hijo, pero yo te puedo aportar a ti esto, papá, mamá, acaba tu secundaria. ¡Boom! Es un ejemplo, ¿no? Pero pueden haber muchos más. Eh, Esa es la grandeza de una familia como comunidad. Si quieren, ahí la que sigue. Todavía me faltan como 3 diapositivas. Sí, ya casi, ya casi, ya casi. Eh, Bien, y además de esto, que digo de que uno puede ayudar a que el otro se vaya realizando, uno lo llega a ver como una especie de realización personal. Y eso es maravilloso, porque quiere decir que no estoy primero yo y luego los demás, sino que como estoy pensando en los demás, la alegría de los demás es mi alegría. Y así debería de ser. Y de hecho es más fácil a veces que los papás, no siempre, pero a veces es más fácil que los papás tengan esta alegría, ¿no? De mi hijo salió de la primaria, ¡ay! Se súper emocionan y están bien felices. Y no es un logro propiamente de los papás, sino del hijo. ¿Y por qué el papá se emociona? Ah, por esto, por este sentido personal, por este sentido de comunidad de personas. Porque me alegra el que mi hijo haya realizado algo. Y para mí eso es una satisfacción. Me siento realizado con eso. Y, bien, y bueno, parte de, eh, un poquito ahí como que saltándome puntos porque también algunos ya los he mencionado, eh, parte de la labor educativa implica también este ejemplo, ¿no? De realizándose los otros, yo soy feliz, el hijo lo ve, el ejemplo. El ejemplo es una de las mejores armas para la educación. Armas, herramientas mejor. Y bien, la educación entonces es para una comunidad libre. Esto quiere decir que al ser libre implica ayudarles a descubrir también sus límites personales. A mí me gusta mucho equiparar la libertad con la cuestión del límite, porque a veces decimos, ay, libertad puede hacer lo que quiera. No, libertad es ser conscientes de nuestros límites, cuáles son superables, cuáles no, hasta dónde llega mi humanidad. Y entonces, por eso, en cuanto que van educando en la libertad, van educando a la vez en la comunidad, viceversa. Bien, la siguiente diapositiva, y perdón, siempre me pasa esto. Bien, entonces, la persona, en esta comunidad de personas, se va ayudando a cada miembro a que sea quien debe de ser. Es decir, la educación es exducere, la etimología de conducir hacia afuera, lo que es cada persona. Yo no puedo imponer. Eso sería la familia clan, ¿no? No, pues es que tu papá fue zapatero, tú tienes que ser zapatero. No, la familia comunidad descubre el don personal y ayuda a enriquecerlo. Eh, Coco, la película. La familia clan es, eh, tu abuelo era un patán,
este, y por culpa de la música. Entonces, pues tú tienes dones musicales, pero no, mejor no hagas eso y aléjate de la música. Ah, bueno, es una familia clan cerrada, que no personaliza, que no ayuda a enriquecer ese don que tiene. Y digo, esto es algo que se ve mucho en los scouts, ¿no? Con el tema de las especialidades. Ah, se enriquece en algo, ¿no? Bien. Mm, bien, creo que lo demás ahí más o menos lo hemos mencionado. Perdón por corretearlo un poco, pero si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, que ya es la última. Mm, ahora, al ser la familia una persona de personas, implica que tenga también una especie de biografía. Esto quiere decir, pues sí, como una persona. Nace, crece y demás, ¿no? La biografía de una familia como comunidad parte primero del desprendimiento, con el ideal de una nueva familia, de formar una comunidad nueva. Implica por fuerza este desprendimiento. Eh, lo que le llaman después de que el nido vacío y demás cosas. Bueno, eso ya son temas más psicológicos y no es el tema. Pero vaya, eh, implica salir, ¿no? Es como la salida del vientre de la madre, ¿no? Podríamos quizá compararlo en forma un poco alegórica. Luego viene el encuentro, que en este caso sería entre dos personas, ¿no? Eh, ¿Qué implica entonces esa apertura? Si es una familia clan cerrada, la apertura no se va a dar. Tiene que darse en apertura, en libertad. Por eso se educa en libertad, comunidad, apertura. Es el resultado. Tras esta apertura viene la llegada de los hijos, que es reestructurar un poco ese encuentro para ayudar y educar a el bebé y a los hijos que vayan llegando. Viene la adolescencia de los hijos. Esa etapa también, pues, es compleja porque es cuando más se tiene que educar en la libertad en cuanto a límites, vuelvo a repetir. Y de hecho eso es lo que exigen los adolescentes, límites. Por eso son tan rebeldes, entre comillas, porque buscan encontrar ese límite. Por eso hay jerarquías. Si los papás se vuelven ilimitados, igual que los hijos, no les van a ayudar a encontrar ese límite y pueden estarles ayudando y contribuyendo a que destruyan su vida poco a poco. Necesitan esa jerarquía sin ser autoritarios, pero sí mostrando el límite. Los límites son muy valiosos, nos ayudan a ser libres. Bien, el reencuentro, que sería, bueno, ya han sido formados para formar una nueva comunidad, son hombres libres, son hombres de bien, y pues tienen que irse. Y entonces se da el reencuentro, porque los hijos pues comienzan a crear una nueva comunidad y ahora ellos comienzan a tener una nueva función. Y entonces la pareja inicial de esta historia pues tiene que aprender a reencontrarse, a volverse a conocer, a hacer de eso algo nuevo, de volverse, si lo quieren ver ya más romántico, de volverse a enamorar. Y finalmente, bueno, viene la vejez, que implica el saber ser parte de una familia ya ampliada. Incluso ahí la cuestión de la función jerárquica es distinta. No es a veces más, yo lo podría equiparar así, que compartir sabiduría, que es como llegar al doctorado de la vida, si lo quieren ver así, llegar a la vejez. Y finalmente la muerte, que esa también se tiene que asumir y se tiene que aceptar.
es lo más seguro que tenemos desde que nacemos y no hay que tenerle miedo. Al fin de cuentas, pues llegará el día en que vayamos a morir. Eso es irremediable. Y generalmente pasa algo curioso con esta biografía que pongo, porque suele ser muy común. Los cónyuges, por lo regular, si no mueren juntos, mueren muy cerca el uno del otro en cuanto a tiempo. Es curioso, pero como que confirma un poco esta biografía de que es así. Y no es que acabe como tal la familia, sino que esa comunidad ha dado lo que tenía que dar en beneficio de los demás. Y ahora está enriqueciendo ya no solo a una nueva comunidad, que sería la de quizás si tuvieran un hijo. Si tuvieran dos hijos, enriquecerían dos comunidades. Si tuvieran tres hijos, enriquecerían tres comunidades, etcétera. Y ahora lo de los nietos y lo sumamos. Y se va construyendo una sociedad mejor. ¿A partir de qué? Una formación en casa. Nada más. O sea, eh, ¿por qué? Porque se va enriqueciendo con cada uno, porque ya los nietos, ya los bisnietos comienzan a hacer nuevos dones, nueva riqueza y se va multiplicando ese bien que se puede dar, ese bien que podemos dar, a veces sin apantallar mucho, siendo simplemente generosos con los hijos, podemos hacer mucho bien. Y pues creo la que sigue ya es la última, ¿no? Y sí, ya es la última. Entonces, pues no sé, ya me alargué demasiado. Eh, y pues preguntas, dudas, me pasé demasiado de tiempo, no sé. Eh, ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, que quieran hacerle a César? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Yo sí les quiero compartir algo, ya que nadie se anima. Fíjense que ahorita hablando de esta parte de la familia, de los hijos, sí, yo creo que cada quien tiene un rol establecido como familia, como sociedad, pero bien es cierto que cada hijo o cada integrante de la familia tiene alguna cualidad, ¿sí? A veces no son buenos para ayudar en casa, pero son buenos para, por ejemplo, a mí me ayuda con mi hijo, con el más chiquito, una cuida al otro, o me ayuda con el quehacer o así. Ahorita por la pandemia me sucedió algo muy curioso que ahorita César me ayudó a reforzar esa parte, porque yo no lo había entendido hasta esta parte, hasta ahorita que César mencionó que cuando son individualistas o individuos y se aíslan. Mi hijo Iván, mi hijo Iván de 18 años, era totalmente aislado y él llegaba en la escuela, se iba de la escuela en la tarde, entonces yo no lo veía hasta la noche y lo veía un ratito y siempre en su recámara y salía cuando ya nosotros nos íbamos a dormir y se la pasaba ahí toda la noche y madrugada para no vernos. Entonces, ahorita con la pandemia, pues estando aquí, empezó a convivir con nosotros y nos dimos cuenta que no es que se aislara, sino que es como un individuo, ¿no? O sea, es un individuo. Es como, digamos que se aísla, pero él ahora me lo dice, yo me aislaba porque yo no me sentía parte de esta familia, yo no me sentí integrado a esta familia y a mí no me importaba lo que pasara. A mí con que yo tuviera que comer y internet, yo por eso me daba por bien servido. Y entonces sí hay que tener los ojos bien alertas de qué es lo que estamos fomentando con nuestros hijos. Ahorita esta situación de la pandemia, el encierro, aunque se oiga feo, pero es la palabra, vino a cambiar totalmente el rol de que tenían mis hijos. O sea, mis hijos ya se hablan, se conocen, Iván y Monse como que se volvieron a integrar como hijos, como familia, platican, pelean, se gritan, pero antes ni siquiera se pasaban. Yo hasta decía a mi hijo, el roomie que vive aquí, pero que, o sea, mi roomie que le doy de comer, que lo mantengo y todo, pero, o porque yo le daba dinero obviamente para la escuela y todo,
pero literal yo decía que era mi roomie porque ni siquiera, a veces ni siquiera, nada más nos saludaba. Entonces se aislaba totalmente. Entonces ahorita, al estar todos en casa, se tuvo que integrar y tuvo que volver a conocer y jugar con Dere, que le lleva, ¿cuántos años? Le lleva 12, 13 años. Y tuvo que empezar a convivir con Luis, conmigo, empezó a convivir con su hermana, que no se llevaban bien, y sin embargo ahorita por la situación, pues tuvo que volverse como a integrar esa familia. Ajá. Entonces, yo ahorita las preguntas que tengan o quieran o tengan alguna duda, a mí la verdad me ayudó muchísimo, gracias César, en verdad, porque si yo no me daba cuenta, yo a veces decía, o sea, ¿cuándo va a madurar mi hijo? ¿O cuándo voy a madurar yo? ¿Sí? Y ahora con esto que me comentas, entonces sí lo estoy entendiendo de que él es un ser, sí, independiente, pero no deben individualizarse porque entonces lo pierdo totalmente. Ajá. Bueno, muchas gracias por escuchar mi comentario, pero sí, sí, muy, muy claro el tema, ¿eh? Muchísimas gracias, César. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar? He hecho aquí algunas preguntas. Gracias. Bueno, mi pregunta surge del patriarcado y del matriarcado de las familias. ¿Es bueno o es malo? Como tal, ¿por qué surge? Pues realmente no sabría por qué. Yo pienso que pueden ser dos motivos que pueden ir unidos. El primero es cierta arraigo, yo creo que más bien van unidos, cierto arraigo a cuestión de ser familia tradicional, como que a veces la imposición de la figura, como una cadena ininterrumpida, como que la figura de los papás obligan a que, no, pues mi familia tiene que ser así, y se da cierto patriarcado, matriarcado, porque repiten el patrón. Y la otra razón por la que yo podría pensar que se puede dar es por cierta inseguridad. Es decir, eh, no me reconozco como cabeza de familia o no reconozco dónde está mi lugar como cabeza de familia, como papá o como mamá, y entonces lo que hago es volverme autoritario. Y entonces como me vuelvo autoritario se empieza a tornar en un patriarcado o en un matriarcado según sea el caso, ¿no? Digo, no sé si más o menos por ahí va bueno, la respuesta a la pregunta. Yo atribuyo a eso como causas. Bien, no sé si me las he hecho al hilo. Ya están muchas. A ver, la presentación sí ya está. En la adolescencia es realmente complicada la convivencia, además cada uno tenemos diferentes caracteres y en estos momentos le doy oportunidad de que mis dos hijos se encuentren y se lleven mucho mejor, hemos tenido oportunidad de convivir. Claro, la parte que dice Gabriela Pacheco, ¿no? De que igual me va dando lo que dice Akari también, ¿no? De esa convivencia se está suscitando. Es interesante. Y en ese sentido también ayuda mucho, en verdad. ¿Sabes quién soy? Espérame, ¿no? Eh, Mira, Soy César. el hijo de Karina. Ay, este chiquillo ya se metió aquí en la plática. Víctor te pregunta, César, ¿crees que la comunidad de Scout puede ser agente de cambio para una comunidad que no lo es? Tenemos una caja de magia. Sí, claro. Al fin, para eso existen prácticamente los scouts, para ser agentes de cambio. Y a veces nos tornamos mucho a veces pienso yo, digo, espero equivocarme, eh, que llega a pasar que nos tornamos mucho hacia los demás, ¿no? O sea, los demás en cuanto a voy a ayudar a hospitales y voy a ayudar, no sé, que les gusta, apagar incendios, lo demás, lo demás, lo demás. Y si descuido a la familia, entonces no estoy siendo un agente de cambio. Tienen que ser las dos cosas. Sí, abiertos a los demás, sí, voy a servir hospitales, sí, voy a apagar incendios, sí, voy a bajar gatitos de los árboles, pero
también cuido de la educación de mis hijos, cuido lo que ven en internet mis hijos. Este, vaya, así es como se podría ser un agente de cambio. Si no, pues vivo tornado hacia afuera, cambiando el mundo, entre comillas, pero mi familia está hecho un desastre. Entonces, un scout tiene como principio, si se acuerdan de los principios, ¿no? Es de los deberes para con Dios, con la patria, con, le dicen nosotros mismos, pero creo que antiguamente estaba más bonito y es para la familia. Si lo consideramos como lo he expuesto, para la familia nos implica a nosotros mismos. Entonces, así es como podemos ser agentes de cambio como scouts, ¿sí? Apoyando a los demás, apoyando a nuestra familia. Las dos cosas al mismo tiempo. No nada más encerrados tampoco en la familia y no nada más encerrados hacia afuera. No sé si por ahí va ¿cómo se llama? La pregunta, si lo respuesto. Ok. Si hay una respuesta. Ay, hay ¿La varias. de Gaby Pacheco ya la leíste? Gabriela Pacheco, ¿ya la leíste? Sí, comenta de que gracias a A la pandemia. la pandemia, algo parecido. Ok. Ya, de esto está interesante, de Marion González. De que el niño es poco sociable y que le gusta estar solo. Pero es así, por más que se trate, se ha abierto su personalidad. Claro, también hay cuestiones de personalidad. Si son más cerrados, si son un poco menos sociables. Sí, son temas de personalidad. Sí. Es muy diferente el tener una tendencia natural a eso, a querer estar así, a querer estar encerrados en sí mismos. Porque hay gente que quiere estar así, pero por mala onda, por así decirlo. Eh, eh, y hay gente que sí tiene una personalidad más retraída, pero aún así los que tienen cierta personalidad retraída suelen ser abiertos con unos cuantos. No son completamente cerrados, porque si no, bueno, más bien la persona tiende por naturaleza a lo social. Entonces, aunque sea, se abre con alguien. Y ese alguien, que generalmente es papá o mamá, debe de ayudar a que tenga cierta apertura. No necesariamente que se la pase, sí, vivan las convivencias. No, de hecho, incluso yo podría considerar que mi personalidad es un poco cerrada. También, o sea, una fiesta así, ya llega un punto en el que es así de, ya déjenme en paz, ya, basta, váyanse todos y déjenme dormir. Eh, pero hay que saber mediar esta parte bueno, hay veces que hay que convivir, que hay que estar atento a los demás, que hay que servir a los demás, y, y pues hay momentos en los que uno, pues sí, puede tener momentos íntimos, solo. También no necesita su espacio, no necesariamente tengo que estar volcado hacia afuera todo el tiempo. Entonces, bueno, no sé, como el comentario de Yola. En este resguardo nos hemos dado cuenta de que la unión familiar y de lo tolerantes que podemos ser, así como el amor que nos tenemos. Cuando nos dedicamos a trabajar, descuidamos a la familia. Exactamente. Vemos que todo lo teníamos guardado. Sí, pues de nada. Por la charla entre amigos. Eh, no sabemos cómo orientar a los padres para entender un poquito más a sus hijos. Sí, a veces, bueno, a ver, primero digo de Yola. Eh, sí, lo que pasa con el resguardo es que obliga a hacer este sentido de comunidad. De hecho, por eso se me ocurrió poner lo de los monjes, porque al fin los monjes por eso, bueno, no solo por eso, obviamente, pero viven aislados y son una comunidad que se va enriqueciendo a sí misma. Ellos, pues, los monjes de clausura y así, de hecho hace poquito fui con unas y me decían, con unas monjas de clausura, y decían, pues es que nosotros siempre hemos estado en confinamiento. Pues sí,
Y así han aprendido a vivir en comunidad y así viven toda su vida. O sea, sí ayuda bastante. Es como una especie de, tomémoslo así, un redescubrirse como familia. Entonces, eso está como muy padre. Entonces, pues ahora sí que no todo es malo, ¿no? Igual me ha pasado a mí, el estar conviviendo me hizo descubrir muchas cosas de mi familia, ¿no? Buenas y malas, en general. Y bien, ahora sí. Gracias, de hecho, es de gran utilidad porque muchas veces no sabemos cómo orientar a los padres para tener un poquito más a sus hijos. Ah, bueno, sí, la parte de mm, orientar a los padres y ser padres, saber ser padres en general. Eso, vaya que, digo, yo no tengo la dicha de ser padre, y, pero sí es algo difícil a veces de, de saber llevar, de saber aprender a llevar, que no es algo que se aprende en la escuela. Por eso digo que educación, familia, es la principal responsable de la educación antes que la escuela. O sea, la escuela puede ayudar y colaborar, incluso los scouts pueden ayudar, podemos colaborar, pero la labor educativa es de los papás. Es así, no se la podemos echar a otros de ninguna manera. Bien. Ok. Ah, ya lo demás es como, pues no sé. Mm, bien. Unión familiar, hemos aprendido a conocer. Pues sí, es el hacer comunidad de la familia es aprenderse a conocer. Y creo que el confinamiento ayuda mucho en ese sentido. Bien. Bueno, como sugerencia de ejercicio que me mandó Cari y se me hace buena idea, es que pudiéramos escribir en una hoja blanca o un cuaderno este, las cualidades de cada integrante de nuestra familia para poder seguir enriqueciéndonos a nosotros como comunidad familiar. Entonces, bueno, esa es como que la tarea, ¿no? Que cada quien ahí apunte de, bueno, mi hija sabe hacer esto, mi hijo sabe hacer esto, mi esposa es muy buena haciendo esto. Eh, Incluso lo podrían hacer en familia y sería maravilloso, creo yo, así como enriqueciendo esto. Creo que eso les serviría mucho para ser agentes de cambio, como decía Víctor, sí, o sea, somos scouts, servimos, pero también tenemos una familia a la que tenemos que servir. Servimos a la patria, si servimos a Dios, también hay una familia. Entonces, bueno, este ejercicio creo que puede ayudar mucho a tener ese sentido de, de, familia, de comunidad, y ayudar a crecer todavía más, que al fin es un punto muy positivo de la contingencia. Pues no sé qué más. Te dicen, Más. Ay, entonces. dice que es Antonio Estrella. Gracias, este confinamiento nos permitió redescubrir a la familia, a los amigos, la libertad de la que gozamos. Un fuerte abrazo y gracias. ¿Sí me escucharon? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Ok, Sí, sí se escuchó. ok. Bueno, ¿alguna duda, comentario que quieran hacerle a César? ¿No? Pues solamente agradecerle igual a ti, Cari. Gracias a ti. Es primera vez que escucho a César, lo he visto en muchas reuniones, siempre está ahí presente y es primera vez que lo escucho, me agradó mucho su plática. Hay cosas que me cuestan trabajo entenderlo por mi formación, ¿no? Yo podría hablar de altruismo, por ejemplo,
podría hablar de del gen egoísta, que es más o menos lo que dijo con otras palabras, en otro sentido. El ser individuo, ser egoísta, el ver nada más por uno en primer lugar y sin esperar que los demás puedan alcanzar algo, ¿no? En cambio, el altruismo, el beneficiar a los demás, a pesar o inclusive aún con la muerte, ya en un extremo de ese individuo, ¿no? Entonces, sí son cosas así como que se pueden no comparar porque no es lo mismo, el enfoque es diferente, pero va hacia lo mismo a final de cuentas, ¿no? Me gustó. Te agradezco, César. Me abriste los ojos en algunas cositas. En otras no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, Verbigracia, el ejemplo que marcaste con Forrest Gump. No estoy muy de acuerdo porque él tenía una patología, ¿no? Además. Un problema Ujú. en su psique, ¿no? Entonces, ser individuo, sí, a final de cuentas se enlistó por jugar ping-pong, pero nunca tomó un arma. Su arma fue la raqueta de ping-pong, bueno, la paleta, ¿no? Ujú. Entonces, él tenía un trastorno de fondo y eso fue lo que lo aisló. ¿Hasta dónde? Y ahí podría hacerse la pregunta, ¿hasta dónde realmente podemos hablar en los términos que manejaste de individuo en una persona que tiene un problema mental en este caso, ¿no? ¿Hasta dónde aislarlo o cómo recuperarlo para ayudarlo y para integrarlo a la comunidad, ¿no? Él en ese ejemplo en particular, en esa película que a mí me gusta mucho, por A cierto, mí también. él se integraba en su mundo, en su mundo. Él hizo muchas cosas y logró muchísimas cosas, ¿no? Y ayudó a algunos cuantos, a los que se dejó, con los que tuvo realmente contacto, pero pues fue siempre violentado por muchos niños desde su infancia, por adultos, fue violentado. Entonces, ¿hasta dónde manejarlo como un individuo nada más? No sé, ahí me quedo pensando más tiempo en ello. Y es para una tarde de filosofía. Al fin era más como una especie de ejemplo, ¿no? Sí, Más sí, sí. análisis de la película. Sí, sí, pero pues, bueno, ciertamente ya es una cuestión ahí patológica, pero vaya, me serví del ejemplo como para resaltar esta parte como de no dejarnos llevar, pues a donde nos lleve el viento. Ujú. Ok. Gracias, Pipe. Esta Marta Araceli Zavala nos dice, este virus nos dio la oportunidad de reencontrar a la familia y darle la importancia a lo que es importante en la vida. Gracias a César por esta plática de entender el rol de la familia. Gracias, César. Y sí, como ahorita lo dice, gracias, Marta. Como ahorita lo dijo Pipe, también es importante que nosotros como scouts que somos, debemos de ver esto, la familia también como nuestro equipo de trabajo, en este caso mi equipo de provincia, mi grupo, ¿sí? Y reconocer que yo tengo una personalidad, yo reconozco que tengo una personalidad difícil, ajá, y mi vicepresidenta aquí está y no me va a dejar mentir. Cada quien tiene sus cualidades, cada quien, pero somos esos eslabones que se van haciendo para construir algo bello, algo hermoso. En este caso, bueno, nuestra familia estamos construyendo, pero también veámoslo desde nuestro lugar que estamos ocupando en los scouts, ¿sí? Si tengo mis colaboradores, bueno,
como líder que soy, pues voy a atender a lo que ellos necesitan para que ellos y nosotros y todos juntos podamos lograr esto que se está haciendo. Y no lo veamos aislado de yo quiero brillar y brillar y brillar. Y no, yo quiero que todos brillen, que todos brillen, que todos salgan adelante, que nadie se quede, que cuando se levante la pandemia todos regresemos y todos regresemos bien, física y emocionalmente, como se los he venido diciendo todo este tiempo. Que nadie se quede atrás. Ajá. Entonces, de igual manera como trabajamos con nuestra familia que amamos, también tenemos que trabajar para los scouts, a lo mejor para mi trabajo, porque todos somos parte importante de algo. Ajá. Entonces, los dejo con eso. ¿Alguien más quiera comentar algo? Yo nada más, Gracias. yo nada más Gracias. quisiera decir una frase, creo que nos ha estado acompañando todo este tiempo, Karina. Al final de cuentas, quienes no nos conocíamos, nos estamos conociendo en estos momentos, hemos podido trabajar juntos y siempre buscando el beneficio de nuestra familia en casa, pero nuestro beneficio también como unidad en la provincia de Coyoacán. Hay una frase que desde que inició esta pandemia la traigo conmigo y dice que si no aprendemos nada de toda esta situación y volvemos a salir siendo los mismos, entonces no entendimos nada, ¿no? Yo creo que por todos lados que ahorita estemos volteando, nos estamos dando cuenta de la importancia de la familia, del amor, de los amigos, del trabajo en equipo. Creo que la mayoría de ustedes que han estado aquí tema tras tema, que ha estado presentándoles aquí, Cari, es esa parte de ir como entendiendo que lo que menos queremos ahorita es como conflictuarnos y conflictuar a la gente, sino que haya unidad. Creo que por ahí va. Y pues gracias César, gracias Cari, siempre se aprende, ¿no? Hay muchas cosas en cada ponencia en la que participamos. Muchas gracias, Betty, mi querida vicepresidente de Administración de la provincia de Coyoacán. Y bueno, pues si nadie más tiene alguna duda, yo a nombre de la provincia de Coyoacán, a nombre de todos los hermanos scouts que asistimos, te damos las gracias infinitas, César. Gracias por tu disposición, por tu apoyo y sabemos que contamos contigo para las dudas que surgieran. Ajá. Me están pidiendo que publiquen, bueno, que les mande la presentación. Si tú me permites, la podemos subir y vamos a subir esta sesión al Facebook para que otras personas también les pueda apoyar. Recuerden que este grupo no nada más está hecho para puros scouts, está hecho también para los que necesiten ese refuerzo emocional que todos requerimos en algún momento. Ajá, entonces traten de invitar a sus grupos, a su vecino, a su vecina, a su amiga, a quien acaba de perder a algún familiar, a quien esté pasando por una situación económica difícil. Recuerden que como Scouts somos agentes de cambio, tenemos que ayudar a la mayor cantidad de personas posibles que estén a nuestro alrededor. Yo siempre les digo, ayudo a los 360 grados. Yo no me quedo nada más a ayudar a la que está enfrente. Yo ayudo hacia mi alrededor todo lo que yo pueda ayudar. Ajá. Entonces, me dice gracias a ambos, Gaby. Jonathan Limón, gracias. Marión, gracias. Antonio Estrella, gracias. Cari, gracias César. Este tipo de pláticas nos ayudan en el camino. ¿Ok? ¿Algo que quieras mencionar, César? Pues agradecerles a todos también ahí por la atención y al fin por la, como dijo Yola, por la charla entre amigos. Exactamente. Un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Un favor, bueno, los que sean scouts y los que gusten sumarse para la foto para el Facebook o en el grupo de WhatsApp, si gustan abrir sus cámaras, vamos a hacer la seña scout, así como estemos. ¿Listo? Ok.
No, no estoy uniformado. No importa, no importa, no importa. La voy a tomar, espérenme, no se me vayan a desesperar tantito porque le voy a poner Con o sin gato. temporizador. ¿Mandé? Con o sin gato. Ya se me subió. Bueno, hay que Con ser gato, Ahí Ya va se agachó. otra vez, porfis, porque ¿qué tal si no sale? Gracias. Muchísimas gracias a todos y de una manera muy personal les pido por favor que me apoyen en el Facebook. El viernes es el día de trabajo social aquí en México, es el día del trabajador social, del y de la trabajadora social. Espérame. Entonces, vamos a hacer un video, va a ir, me parece que, no sé, los medios de comunicación, y pues sí me gustaría que nos echen porras, porque yo quisiera que muchos trabajadores sociales entraran a las áreas COVID como lo hacemos únicamente en Venados. No hay aquí en zona sur del IMSS ningún otro trabajador social, ¿sí? Somos 3, la jefa Lore, que es la trabajadora social clínica, que es licenciada, una servidora y mis compañeros de soporte técnico somos los que entramos a hacer las videollamadas. No deberíamos de entrar porque es mucho, ponernos en mucho riesgo, sin embargo lo hacemos de verdad con todo el corazón, con todo el alma, entramos con miedo, sí, ya ahorita se nos ha hecho como costumbre, nos seguimos cuidando mucho, obviamente con todo el equipo de protección personal, sin embargo, pues siempre vamos con esa incertidumbre, pero para brindar ese enlace, ¿sí? Porque a veces es la última palabra, la última imagen que ven de sus pacientes, ajá, entonces también es mucho ánimo, darles mucho ánimo. Entonces, si estoy en Facebook y subo un video en vivo, ojalá me puedan apoyar por lo menos que más trabajadores sociales se animen a hacer esto. En otros hospitales no hay videollamadas y es muy triste que la gente o los pacientes se queden con esa incertidumbre de no ver a su familiar enfermo, entonces, o despedirse de sus familiares, ajá, entonces, ojalá que me puedan apoyar, de verdad, no me gusta pedir este tipo de cosas porque son personales, porque es del trabajo, pero de verdad, el dar ese apoyo nos alimenta el espíritu, nos alimenta el alma, ajá, entonces, ojalá que nos puedan apoyar. Muchísimas gracias, siempre listos para servir, siempre listos y siempre seguros. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y ser parte de todo esto. Que Dios me los bendiga a todos. Ya le urge que ya se quiere ir a jugar. Con la Diviértete y disfruta. Hasta luego a todos. No me conocen más. Ay, Bye. Que sí lo conocen. Pues sí, ya todo el mundo te conoce. Siempre estás aquí de chisme. Gracias a todos. Buenas noches. Ay, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. ¿En serio me conoce todo el mundo? Gaby. David, gracias. Te paso la presentación por este correo como me lo pediste. Bye, Jonathan. Marión, bye, que estés bien. Gracias. Gusto en verte. Bye, César. Muchísimas gracias por todo, amigo. Ahí nos seguimos, ahí nos seguimos comunicando. Sí. ¿Vale? Órale, pues. Sí. Cuídate. Bye. Bien, ahí va. Aquí pues en este rojito, aquí en ese rojito. Eso. En el rojo, en el rojo, en el rojo. En el rojo.